Hubo un tiempo en el que un coche familiar no podía darse el lujo de ser aburrido. Un tiempo en el que incluso un vehículo pensado para llevar niños, maletas y recuerdos tenía que transmitir éxito, estilo y orgullo. Hoy muchos ven a las wagons solo como coches prácticos, útiles, funcionales. Pero en los años 50 eran algo muy distinto. Eran símbolos de una vida en movimiento, de familias que crecían, de carreteras infinitas, de una América optimista que creía que el futuro siempre sería mejor. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Y si te dijera que algunas de las wagons más hermosas jamás creadas no fueron accidentes, sino declaraciones de diseño tan cuidadas como las de cualquier coupé o convertible de la época? En este video vamos a recorrer las wagons americanas más hermosas de los años 50. No las más rápidas, no las más prácticas, sino las que mejor capturaron el espíritu de una década irrepetible. Si alguna vez has sentido nostalgia por una época que quizá ni siquiera viviste, este viaje es para ti. Porque estas wagons no solo llevaban familias, llevaban sueños sobre ruedas. 1955 a 1957, Chevrolet Nomad. Si existe una wagon que dejó de ser simplemente un coche familiar para convertirse en un ícono absoluto del diseño americano, es esta. El Chevrolet Nomad no parece una wagon tradicional. Parece un coupé deportivo que, casi por accidente, decidió llevar equipaje y familia. Dos puertas, una línea de techo inclinada, proporciones tensas y una silueta que incluso hoy sigue pareciendo moderna. En los años 50, cuando la mayoría de las wagons priorizaban espacio y practicidad, el Nomad se atrevió a priorizar algo mucho más arriesgado: el deseo. Chevrolet no lo pensó como un coche utilitario. Lo pensó como una declaración de estilo. Y eso se nota desde cualquier ángulo. Cada línea está cuidada. Cada superficie tiene intención. No hay exceso, no hay torpeza visual. Es una wagon que se siente baja, larga y elegante, como si siempre estuviera lista para salir a la carretera, incluso estando estacionada. Por dentro, el Nomad ofrecía espacio suficiente para viajar cómodo, pero sin perder esa sensación de coche especial. No era el típico vehículo familiar anónimo. Era el coche de alguien que quería llevar a su familia, sin renunciar a verse bien haciéndolo. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque debajo de ese diseño refinado, el Nomad podía montar motores V8 muy serios para su época, desde el conocido 265 hasta el 283 pulgadas cúbicas, llegando en versiones con inyección a entregar hasta 283 caballos de fuerza. Cifras respetables incluso hoy, y muy altas para un coche con esta imagen en los años 50. Pero lo interesante es que el Nomad nunca necesitó presumir rendimiento. No fue creado para correr, fue creado para imponerse visualmente. Ese equilibrio entre belleza, potencia contenida y exclusividad lo convirtió en algo único dentro del catálogo de Chevrolet. No era barato, no era común, y tampoco era práctico para todos. Y precisamente por eso se volvió legendario. Hoy, el Chevrolet Nomad es una de las wagons más buscadas del mundo. Un ejemplar bien conservado puede moverse fácilmente entre $80,000 y $150,000, e incluso más si conserva componentes originales y una restauración de calidad. No es solo una wagon hermosa, es para muchos la wagon definitiva de los años 50. 1955 a 1957, Pontiac Safari. Después de ver lo que Chevrolet logró con el Nomad, Pontiac entendió algo muy claro. El público ya no quería solo una wagon práctica, quería una wagon con personalidad. Y así nació el Safari. A primera vista, el Safari comparte ciertas proporciones con el Nomad. Es largo, bajo y elegante. Pero su carácter es distinto. Mientras el Chevrolet parecía un coupé refinado con espacio extra, el Pontiac transmitía algo más sólido, más musculoso, más serio. Era una wagon con presencia. Pontiac siempre tuvo una identidad muy particular dentro de General Motors. Sus coches no eran los más lujosos ni los más conservadores. Eran coches con temperamento. Y el Safari llevaba esa filosofía al mundo familiar sin pedir disculpas. Su diseño es limpio, equilibrado, con líneas que fluyen sin exageración. No necesitaba aletas extremas ni ornamentos excesivos para destacar. Su elegancia venía de las proporciones y de una sensación de fuerza contenida. Era una wagon que se veía cómoda en la ciudad, pero también lista para devorar kilómetros de autopista. Por dentro, el Safari ofrecía todo lo que una familia de los años 50 podía desear. Espacio generoso, asientos amplios, buena visibilidad y una atmósfera que transmitía calidad.
No era ostentoso, pero tampoco básico. Era ese punto medio exacto entre comodidad y carácter. Bajo el capó, Pontiac ofrecía motores V8 que encajaban perfectamente con la imagen del coche. Propulsores pensados para mover carrocerías grandes con soltura, entregando par desde bajas revoluciones. No era una wagon deportiva, pero tampoco era lenta. Se sentía segura, estable y sorprendentemente ágil para su tamaño. Y aquí está la clave del Safari. Nunca intentó ser el más famoso, nunca intentó robar protagonismo al Nomad. Simplemente hizo las cosas a su manera. Más discreta, más madura, más sólida. Para muchos compradores de la época, eso era exactamente lo que buscaban. Hoy, el Pontiac Safari es una de esas wagons que los aficionados valoran cada vez más. No solo por su diseño, sino porque representa una alternativa elegante a los iconos más conocidos. En el mercado actual, un Safari bien conservado suele situarse entre $70,000 y $120,000, dependiendo de su estado y originalidad. No fue la wagon más ruidosa de su tiempo, pero sí una de las más equilibradas. 1957, Oldsmobile Super 88 Fiesta Wagon. Ahora entramos en una categoría muy distinta. Porque si los dos primeros coches de esta lista son conocidos y respetados, el Super 88 Fiesta es, para muchos, una auténtica sorpresa. No es una wagon que aparezca en pósters. No es una wagon que todo el mundo recuerde. Y precisamente por eso, su impacto hoy es tan fuerte. Oldsmobile tomó uno de sus modelos más exitosos de los años 50, el Super 88, y lo transformó en una wagon que rompía con la idea tradicional de coche familiar. El resultado fue un vehículo que se sentía más bajo, más largo y más agresivo visualmente que la mayoría de sus rivales. Su diseño es limpio, pero con intención. Las líneas son tensas, el frontal transmite carácter y el conjunto se ve más cercano a un coche de alto nivel que a un simple transporte familiar. No hay exageración innecesaria, pero tampoco neutralidad. Es una wagon con personalidad propia. Por dentro, el Fiesta Wagon ofrecía un ambiente claramente orientado al confort, pero con ese toque Oldsmobile de sofisticación deportiva. Era espacioso, bien terminado y pensado para viajar largas distancias sin esfuerzo. Un coche para familias que no querían sentirse aburridas al volante. Y aquí entra un detalle importante. Oldsmobile siempre fue una marca que entendía muy bien el equilibrio entre confort y rendimiento. Bajo el capó, el Super 88 montaba V8 capaces de mover la carrocería con absoluta facilidad. No era una wagon extrema, pero sí transmitía una sensación de soltura y seguridad que muchas otras no tenían. El Fiesta Wagon nunca fue producido en grandes cantidades. Y eso explica por qué hoy sigue siendo un gran desconocido incluso entre aficionados. No porque no fuera hermoso, sino porque simplemente pasó desapercibido en una época llena de iconos. Hoy un Oldsmobile Super 88 Fiesta Wagon bien conservado suele moverse entre $45,000 y $80,000. Cifras relativamente contenidas, si tenemos en cuenta su rareza, su diseño y su historia. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué valoras más en una wagon clásica? ¿Que sea un icono reconocido por todos? ¿O que sea una rareza elegante que casi nadie recuerda? Déjalo en los comentarios, porque esta diferencia dice mucho de cómo cada uno vive la pasión por los coches clásicos. 1957 a 1959, Mercury Colony Park. Después de hablar de rarezas y sorpresas, llega un tipo de belleza muy distinta. Una que no necesita levantar la voz para ser respetada. El Colony Park siempre fue una wagon pensada para quienes querían algo más que una Ford, pero sin llegar al exceso de un Cadillac. Y esa posición intermedia definió completamente su personalidad. A primera vista no intenta impresionar con extravagancia. Su diseño es largo, equilibrado y sobrio, con líneas suaves y una presencia que transmite calma y estatus al mismo tiempo. La madera lateral no está ahí para llamar la atención, sino para reforzar una sensación de tradición y refinamiento. Era una wagon hecha para familias acomodadas que valoraban el buen gusto por encima del espectáculo. Gente que no necesitaba demostrar nada, pero que quería viajar con comodidad, espacio y una imagen impecable. Por dentro, el Colony Park ofrecía exactamente lo que prometía por fuera. Un interior amplio, bien terminado, con materiales de calidad y una atmósfera pensada para viajes largos y relajados. No era un coche emocionante en el sentido deportivo. Era un coche que hacía que todo pareciera fácil. Bajo el capó, Mercury ofrecía V8 capaces de mover esta gran carrocería sin esfuerzo. Motores suaves, silenciosos y contundentes cuando era necesario.
No buscaban cifras llamativas, sino una entrega de potencia tranquila y constante, perfecta para autopistas interminables. Y esa es la clave del Colony Park. No fue diseñado para ser recordado como el más radical, fue diseñado para ser vivido. Durante años, estas wagons fueron parte del paisaje cotidiano de una América que viajaba, crecía y miraba al futuro con optimismo. Quizá por eso hoy generan una nostalgia tan particular, no por ser raras, sino por ser profundamente representativas. En el mercado actual, un Mercury Colony Park bien conservado suele situarse entre $50,000 y $90,000, dependiendo de su estado y originalidad. No es una wagon que grite belleza, es una wagon que la susurra. Y lo que viene ahora cambia el tono, porque vamos a retroceder al inicio de la década para hablar de una wagon donde el lujo y la presencia eran imposibles de ignorar. 1950 a 1954, Chrysler Town and Country. Para entender hasta dónde podía llegar la idea de una wagon en los años 50, hay que mirar a Chrysler. El Town and Country no era simplemente un coche familiar de alta gama. Era una declaración de estatus. Desde el primer vistazo dejaba claro que estaba en otra categoría. Proporciones grandes, presencia imponente y un uso de la madera que no parecía decorativo, sino casi arquitectónico. Cada panel estaba pensado para transmitir artesanía, tradición y lujo. Esta no era una wagon para cualquiera. Era una wagon para quien quería lo mejor. En una época en la que viajar en familia se había convertido en parte fundamental del estilo de vida americano, el Town and Country ofrecía algo más que espacio. Ofrecía una experiencia. Viajar en él no era solo cómodo, era distinguido. Por dentro, el ambiente reforzaba esa sensación. Materiales de alta calidad, asientos amplios y una atmósfera que recordaba más a un salón elegante que a un vehículo utilitario. Todo estaba pensado para largos trayectos sin cansancio, con una sensación constante de aislamiento y refinamiento. Bajo el capó, Chrysler montaba motores grandes y suaves, diseñados para mover esta imponente carrocería sin esfuerzo. No había urgencia, no había tensión. El coche avanzaba con una calma segura, como si la carretera siempre estuviera bajo control. Y ahí está la esencia del Town and Country. No buscaba ser moderno, no buscaba ser atrevido, buscaba ser el mejor. Durante los primeros años de la década, representó el punto más alto del lujo familiar americano. Una wagon que demostraba que practicidad y elegancia no solo podían convivir, sino elevarse mutuamente. Hoy, un Chrysler Town and Country de principios de los años 50, bien conservado, suele situarse entre $70,000 y $120,000, dependiendo del estado y la originalidad. No es solo una de las wagons más hermosas de los años 50, es una de las más representativas de lo que esa década aspiraba a ser. 1957 a 1959, Dodge Sierra Station Wagon. Después de hablar de tradición, familia y recuerdos compartidos, llega un coche que representa exactamente lo contrario: el atrevimiento. El Sierra pertenece a ese momento de finales de los años 50, en el que Detroit perdió cualquier miedo a exagerar. Era la era del jet, de los cohetes, de la carrera espacial. Y el diseño automotriz decidió acompañar esa locura con líneas cada vez más audaces. El Sierra no intentaba ser discreto, no intentaba ser sobrio, intentaba ser visto. Aletas pronunciadas, cromados abundantes y una silueta que parecía estar en movimiento incluso cuando el coche estaba detenido. Era una wagon que mezclaba funcionalidad familiar con una estética casi teatral. Para algunos, demasiado. Para otros, absolutamente irresistible. A diferencia de wagons más conservadoras, el Sierra tenía personalidad desde el primer vistazo. No había duda de que pertenecía al final de la década. Era el reflejo de una época en la que más siempre parecía mejor. Por dentro, el contraste era interesante. A pesar de su diseño exterior tan llamativo, el interior seguía cumpliendo perfectamente con su papel familiar. Espacio generoso, comodidad para largos viajes y una sensación de amplitud que hacía honor a su tamaño exterior. Bajo el capó, Dodge ofrecía motores V8 capaces de mover esta gran carrocería sin dificultad. No era un coche pensado para el rendimiento extremo, pero sí para ofrecer una conducción sólida y segura, incluso a ritmos elevados en carretera. El énfasis no estaba en correr, sino en avanzar con autoridad. Y aquí está lo que hace especial al Dodge Sierra. No fue diseñado para gustar a todo el mundo. Fue diseñado para destacar. Hoy, ese atrevimiento es precisamente lo que lo vuelve tan atractivo. En una época donde muchos coches modernos tienden a parecerse entre sí, el Sierra recuerda un tiempo en el que los fabricantes no tenían miedo de tomar riesgos.
En el mercado actual, un Dodge Sierra Station Wagon bien conservado suele situarse entre $40,000 y $75,000, dependiendo de su estado y nivel de restauración. 1958 a 1959 Ford Country Squire. Si hay una wagon que no necesita presentación, es esta. No solo fue un coche, fue una imagen recurrente en millones de hogares americanos. Un símbolo directo de familia, carretera y vida cotidiana en los años 50. Cuando alguien piensa en una station wagon clásica con paneles de madera, casi siempre está pensando, aunque no lo sepa, en el Country Squire. Su diseño se volvió tan familiar que trascendió la categoría de automóvil para convertirse en parte del paisaje cultural de toda una generación. Visualmente era grande, sólida y orgullosa de serlo. La madera lateral no era discreta, ni pretendía serlo. Era una declaración. Este era un coche pensado para llevar a toda la familia, el equipaje, los recuerdos, y hacerlo con dignidad y presencia. El frontal transmitía confianza, las proporciones eran equilibradas, y el conjunto tenía una sensación de robustez que inspiraba seguridad. No era elegante de forma sofisticada como un Buick o un Chrysler. Era elegante de una forma honesta, funcional y profundamente americana. Por dentro, el Country Squire estaba hecho para vivirlo. Amplio, cómodo, práctico, con una disposición pensada para viajes largos y uso diario. Era el coche de las vacaciones familiares, de los trayectos al colegio, de las escapadas de fin de semana. Un coche presente en la vida real de millones de personas. Bajo el capó, Ford ofrecía motores V8 confiables y suficientes para mover esta gran carrocería con soltura. No buscaba impresionar con cifras extremas, sino ofrecer una experiencia sólida, predecible y duradera. Y eso lo logró como pocos. Aquí está la clave del Country Squire. No intentaba ser especial. Lo era precisamente por ser parte de todo. Hoy, esa familiaridad se ha transformado en nostalgia pura. Ver uno es recordar una época en la que la carretera era parte del plan, y no solo un medio para llegar rápido. En el mercado actual, un Ford Country Squire bien conservado suele situarse entre $45,000 y $85,000, dependiendo del estado, la restauración y la originalidad. No fue la wagon más exclusiva, no fue la más lujosa, pero probablemente fue la más importante. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir solo una de estas wagons para tenerla hoy en tu garaje, ¿cuál sería y por qué? ¿La elegancia deportiva del Nomad, la solidez del Safari, la nostalgia del Country Squire o el lujo absoluto del Town & Country? Déjalo en los comentarios, porque cada elección dice algo distinto sobre cómo entendemos la belleza y la historia del automóvil. Y si te gustó este recorrido por la elegancia americana de los años 50, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla. Allí vamos a recorrer los coches más bonitos de todos los tiempos. Máquinas que no solo marcaron una década, sino que definieron lo que significa belleza sobre ruedas, sin importar la época. Haz clic y sigue viajando con nosotros por la era dorada del automóvil americano. Nos vemos en el próximo video.